Estamos bien contentos de estar aquí predicando su palabra y que el Señor nos hable el día de hoy. Vamos a orar, por favor. Acompáñame inclinando tu rostro, cerrando tus ojos y poniendo nuestras mentes en el Señor. Padre, esta mañana estamos muy agradecidos, muy gozosos. Gracias porque nos has mirado con misericordia. Gracias porque una vez más podemos reunirnos para aprender de ti, conocerte más. Gracias porque nos revelas tu corazón, nos revelas tu carácter, nos revelas tus atributos por medio de tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que se mueve, que está activo entre nosotros y en nosotros. Y a través de tu palabra también, Señor, nos hablas por medio de él. Agradecemos por la vida de tu Hijo Jesucristo que fue dada en rescate por muchos, en expiación por nuestros pecados. Gracias por esa obra redentora, esa obra, Señor, de salvación hermosa que tú has hecho por medio de tu Hijo Jesús. Padre, a ti es la gloria, la honra. Ponemos nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestras preocupaciones, afanes, ansiedades, temores, todo lo que impida y estorbe que tu palabra entre en nuestro corazón y nos transforme. Hoy te lo pedimos, quítalo, Señor. Que tu palabra dé fruto al 100%, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermosa esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Quiero hablar acerca de cómo es que Dios nos hace partícipes de la naturaleza divina. Y así titulé esta prédica: partícipes de la naturaleza divina. ¿Sabes? Hoy en este día tan procesado, en este día, en estos días, en esta época de modernidad, encontramos que todos los productos que hoy están a nuestro alcance, muy pocos, ya son muy pocos aquellos a los que les podemos llamar productos naturales. No es lo mismo ir por una naranjada Bonafina a la tienda que comprar tu jugo de naranja recién exprimido. ¿A cuántos les gusta más la Bonafina? Digo, si a ti te gusta más es respetable, está bien, pero te estás metiendo colorantes, químicos y, como hablábamos, ¿verdad? Hace 8 días, cosas hasta adicionadas le tuvieron que poner, porque de forma que natural no lo tiene. Y es maravilloso entender que aunque vivimos en una época en donde ya nada es natural, nada, los perfiles de Facebook no son naturales porque no reflejan la verdad de quien está detrás. Instagram menos, porque pobres chicas parecen un clon todas. Se operan, van con el mismo, se operan igual, la nariz igual, las pestañas igual, los ojos igual, la ropa igual, el perro igual, todo igual, hasta el novio es el mismo, lo comparten. Todo es igual, nada es natural ya. Y como hijos de Dios, hermanos, necesitamos entender estas verdades, y para hacerlo le agradecemos al apóstol Pedro que escribió esta magnífica carta. Vamos a la segunda carta del apóstol Pedro. Sabemos que la mayoría de nuestra doctrina fue revelada al apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cuántas cartas paulinas hay? 13. Pedro, ¿cuántas tiene? 2. Ay, también dicen por ahí de lo bueno poco, porque esas 2 pequeñas cartas, hijo, están tremendas. Vamos a ver la segunda. Vamos al capítulo 1, por favor, y ahí viene el título en el cual va a ser mi prédica a partir del verso 3. Si ya están ahí, acompáñenme por favor a leer a partir del versículo 3. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, se está refiriendo a ti y a mí, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ¿quién? Dice ahí, en vosotros, en ti y en mí. Y luego dice ahí, ¿qué palabra? Y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis, ¿qué cosa? Jamás. Qué impactante, ¿verdad? Porque es una incógnita. Pastor, ¿el cristiano sigue pecando? Obviamente sí, porque siempre decimos, es que estoy en un proceso. Pero ¿qué dice aquí? ¿No te impacta ese versículo? Dice, procuren hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y vamos a explicar al ratito ese pasaje. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Imagínate qué tremenda relación tenía Pedro, que aún el Señor Jesús, no sé si en sueños, no sé si en cómo, pero le había ya hecho saber a Pedro, pronto vas a morir, pronto está tu partida, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros si un día nos despertamos en la madrugada y ahí está Jesús parado y te dice, hola, ¿cómo vas? Vengo a avisarte que pronto ya te voy a llevar conmigo. Uy, ¿qué haríamos? Pero qué tremendo que Pedro lo expresó en esta carta. Verso 15 termino, también yo procuraré, escucha, él se está poniendo también al lado de sus hermanos. Yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Qué tremenda palabra del apóstol Pedro. El tema central es la naturaleza divina, hermanos, pero para poder entender la naturaleza divina tenemos que desglosar este pasaje porque trae un contexto. Miren, es increíble cómo en el centro del pasaje, el verso 8, dice que si nosotros enfatizamos todo lo que este pasaje habla, vamos y abunda, y hacemos que eso abunde, esto no nos dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Si hace 8 días hablábamos acerca de ser soldados, de entrenarnos, capacitarnos, ¿para qué? Para no estar más en la banca, sino para ponernos a trabajar, no estar de ociosos sin dar un fruto espiritual. Pues este es el pasaje que necesitamos estudiar sin lugar a dudas. Ahora, verso 9 también, antes de empezar a desglosar todo el tema, quiero enfatizar algo. Verso 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, y además dice ahí, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Este pasaje, hermanos, es tan trascendente que lo estudiemos y lo entendamos, que si no lo hacemos y no tenemos y desarrollamos todo esto que vamos a aprender hoy, ¿sabes? Nos vamos a convertir en creyentes de vista corta, ciegos y que han olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Eso sería impensable para cualquier creyente, ¿estás de acuerdo?
Un creyente que tiene la vista corta, un creyente que es ciego, no sabe diferenciar entre el bien y el mal, y además un creyente, entre comillas, que ha olvidado que sus pecados le fueron perdonados, que no vive en temor de Dios, que no vive queriendo agradar al Señor. Ahora, con este contexto y este antecedente, ahora sí podemos empezar a desarrollar nuestro tema. Fíjense muy bien la primera parte, el primer versículo, cómo empieza Pedro diciendo: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Son dos cosas que vamos a explicar el día de hoy. ¿Qué son las cosas que pertenecen a la vida y qué son las cosas que pertenecen a la piedad? Pedro está diciendo que estas dos cosas, lo que pertenece a la vida y lo que pertenece a la piedad, nos han sido dadas. ¿Qué es lo que nos permite tener estas dos cosas en nosotros hoy presentes? Dice ahí, su divino poder. Ahora, yo te pregunto, cuando vamos a la palabra original para describir la palabra vida, las cosas que pertenecen a la vida, ¿qué crees que significa esa frase? ¿Qué te viene a la mente si yo te digo, ¿qué cosas pertenecen a tu vida? ¿Qué me contestarías? Fuerte. Tu familia, claro, tus relaciones familiares, tu esposa es parte de tu vida, ¿no? Tu esposo es parte de tu vida, tus hijos son las partes naturales de esta vida terrenal, ¿cierto? ¿Qué más? Además de tu familia, esposa, hijos, tíos, primos, etcétera. ¿Qué más? Tu trabajo, claro. Tu trabajo forma parte de algo que pertenece a la vida. Ahora, ¿para qué uno trabaja? ¿Para qué, hermanos? Para ganar dinero. ¿Y para qué uno quiere dinero? Para satisfacer tus necesidades. Trabajar, ganar dinero y tener cosas materiales corresponden a esta vida también. Son las cosas que se está incluyendo ahí. Pedro está hablando de esas cosas. ¿Qué más pertenecen a la vida? Dice por ahí, amigos, la parte social, la interacción social con toda la gente que te rodea. ¿Qué más crees tú que pertenece a la vida? ¿Fuerte? La iglesia. Ya estamos introduciendo también aspectos espirituales, porque esta iglesia está aquí, en la tierra, ¿cierto? Es algo físico. Somos tú y yo, todos los seres humanos de carne y hueso, que nos reunimos en un lugar con ladrillos, ¿verdad? Que lo podemos tocar las paredes, el piso, sentarnos en la silla, la tarima, escuchar el sonido. Todo esto es parte de la vida en la que vivimos, ¿cierto? ¿Qué más? Piensa por un momento. ¿Qué más? Todo eso, Beto, gracias por decirlo, porque para allá iba. Actividades culturales, deportivas, recreativas también. Ir a Six Flags. Ayer fuimos gracias Derek por invitarnos a tu cumpleaños. Ya no me invitaste a la pijamada. Tenía mi pijama de Chewbacca, y no quisiste invitar. No, es broma. Estuvimos allá en Six Flags. ¿Hicimos algo espiritual? No, algo referente a la vida. Fuimos a divertirnos, a pasar un tiempo agradable con Derek, los chavos más que nada. Y ahí estaba yo como niño mojando, en el juego y me mojaron todo. ¿Qué más? Recreativo, cultural. Y una cantidad de cosas que sí pertenecen a la vida. Te va a sorprender, pero esta palabra vida en griego es zoe, con Z. Y la vida zoe incluye todo lo físico que acabamos de hablar, y también todo lo espiritual. Zoe significa cualquier vida humana, y además, escucha esto, toda la creación también. Por eso ir de vacaciones, disfrutar de un picnic, aventarse desde una cascada, nadar en el mar, pescar, todo lo que tiene una interacción con la naturaleza, que ¿quién lo creó? Dios lo creó. Lo físico, y Él es lo espiritual. Esa es la vida física y espiritual, que está unida. Todo está unido, todo tiene relación. Ahora,
Esto nos da a entender entonces que si hay aspectos de la vida humana y su creación y todo lo que sucede en este planeta Tierra, significa que todo se nos ha otorgado, o sea, podemos realizar todas esas actividades gracias a ¿qué? ¿Qué dice el versículo? Todas las cosas que pertenecen a la vida, que ya lo expliqué, y a la piedad, que ahorita lo voy a explicar, dice, todo eso nos han sido dadas gracias a ¿qué? A su divino poder. Recuerdo la película Desafío a los Gigantes, me parece que es una frase, me encantaba esa frase, que uno de los jugadores le decía al coach, coach, a Dios no le interesa el fútbol americano. Y él decía, si a ti te interesa el fútbol americano, a Dios le interesa el fútbol americano. Porque esas cosas, aunque parecen ser vanas o mundanas, las tenemos gracias a ¿qué? A su divino poder. ¿Cómo lo sé? Muy fácil, ahorita lo vas a entender de una forma muy simple y muy sencilla. Porque no nos podemos desprender de este cuerpo, ¿verdad? Sería muy interesante que el cristianismo fuera desprendernos, ¿verdad? Y andar así como el Gasparín, flotando, aquí en la tierra. Sería raro, ¿no? Ay, voy a ir a acostar a mi hombre carnal. Y ay, te acuestas y te desprendes. Y entonces ya anda el espiritual, el que no peca, el que... No es así. Es tonto pensarlo. Porque tu cuerpo, tu alma y tu espíritu son una misma cosa. Eso conforma al ser humano. Ahora, si dice la palabra que su poder aún nos ayuda a poder tener una vida humana, pues es lógico. ¿Quién creó la tierra? ¿Quién creó los lagos, los mares, los ríos a donde vamos y disfrutamos, las playas? ¿Quién creó los cocos que te bebes en la playa? Dios. ¿Quién creó todos los recursos que hoy las empresas trabajan para poder generar dinero y que la gente vaya y trabaje en esos lugares y genere dinero? ¿Quién creó toda esa materia prima? Dios la creó. Tu vida no podría existir si no es por el poder de Dios que creó esta tierra en la que vives, en la que te mueves, en la que trabajas, en la que disfrutas la vida. No podrías. Pero ahí no dice nada más la vida. ¿Qué dice además? Todas las cosas que pertenecen a la vida. Y ahora vamos a la segunda parte. ¿A la qué? A la piedad. Qué interesante que Pedro puso ambas cosas juntas. Porque ambas cosas juntas nos han sido dadas por su poder. ¿Qué nos da a entender esto? Que la vida humana en esta tierra y toda la creación y todo este mundo que existe no es autónomo. No es autónomo. ¿A qué me refiero con esto? Que todo proviene o todo se sostiene gracias a Dios. Y este mundo terrenal, Dios lo creó para que lo disfrutáramos. Ya sabemos qué pasó al principio. El ser humano lo echó a perder. Y ahorita estamos viviendo las consecuencias de esa caída. Y por eso mucha gente sufre, porque no sabe disfrutar esta tierra. ¿Cómo sé que la gente no sabe disfrutar esta tierra? Porque hay avaricia, porque hay ira, porque hay celos, porque hay guerras, porque hay pleitos, porque hay egoísmo, porque hay lujuria, porque hay pecado en nuestra vida. Por eso no podemos disfrutar nuestro mundo como el Señor quiere que lo disfrutemos. No es pecado disfrutar de este mundo, el problema es cómo lo queremos disfrutar. Y aquí está la clave: ¿con piedad o sin piedad? Porque aquí dice las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No podemos desligarlas. Si tú quieres vivir la vida sin piedad, eres un impío. ¿Está claro esto? Si tú quieres vivir la vida y disfrutarla en la piedad, eres un hijo de Dios, eres un pío, ¿verdad? No como el pollito que hace pío. Es la palabra opuesta a impío. Entonces la clave aquí no está en lo material. Ya entendimos que lo material Dios lo dio.
Y no podrías ser ni tener todo lo que eres, ni todo lo que tienes, sino por el poder de Dios. Aquí lo está diciendo. Qué tremendo es eso. Y qué tremendo es que a veces la vida del ser humano quiere manejarse autónomamente y decir, yo me manejo. No se puede manejar uno solo. No se puede. Ahora, se nos ha otorgado, hermanos, el privilegio de existir en este mundo y se nos ha dado el privilegio de tener una vida. Todas las cosas, esa frase, todas las cosas, aún materiales, ya dijimos que son posibles gracias a su divino poder. La vida del ser humano, aunque no crea en Dios, esto es lo más tremendo, aunque no acepte los principios de Dios, esas personas están ligadas a Dios, les guste o no. Porque no podrían hacer, ni trabajar, ni generar el dinero para írselo a gastar en perversidades, tampoco si fuera porque Dios creó esta tierra. ¿De dónde están generando ese recurso? De recursos de esta tierra. Están ligados a Dios, les guste o no. Esto es tremendo. No habría existencia sin Dios, quiero que me entiendas. Es nuestra arrogancia que nos lleva incluso a pensar que podemos vivir una vida material desligada de Dios. Mira, así al extremo. Ni los ateos son autónomos. Ni los ateos son autónomos. Ni los que abiertamente rechazan a Dios son autónomos. Ellos están viviendo y existiendo con un alma que Dios les dio. Están respirando un oxígeno que Dios creó. No sé si lo comprendes. Se mantienen a salvo aquí y con vida, disfrutando todos los beneficios de este planeta Tierra que Dios creó. Y quise anotar esto también, porque estaba yo tratando de pensar y decir, ¿a qué punto máximo llega la arrogancia del hombre que cree que puede vivir sin Dios? No, por eso dije, aún el ateo. Aunque este planeta, y me puse a averiguar, este planeta, ¿sabes a qué velocidad gira? ¿Alguien sabe? 30 kilómetros por segundo. En un segundo, el planeta ya avanzó 30 kilómetros. Yo no sé si tú concibes esa velocidad. Multipliquen, por favor. 30 por 3600. ¿Cuánto les da? Saquen su calculadora rápido. Porque 3600 son los segundos que tiene una hora. La Tierra gira a 108,000 kilómetros por hora. ¿Cuánto vuela un avión? 800 kilómetros por hora. La Tierra gira a más de 100,000 kilómetros por hora. ¿Y sabes por qué tú y yo y todos los ateos no salen expulsados del planeta Tierra a tal velocidad? Por la gravedad. ¿Quién la creó? Y todavía la arrogancia del hombre dice, yo no necesito a Dios. Brother, estás vivo porque Dios creó la gravedad. Imagínate que Él dijera, a la de 13 me va a ocurrir que todos los que son mundanos no va a aplicar para ellos la gravedad. Y su botón, 1, 2, 3, ¡plec! ¿Cuántos de nosotros saldríamos despedidos al espacio exterior? ¿No te impacta esto? ¿No te impacta la arrogancia del hombre? Ahora pregunto, ¿no te impacta a veces? Y hablo por mí. Y lo voy a decir en primera persona. A veces me impacta mi arrogancia. A veces me impacta mi necedad, mi locura, que no conozco y no comprendo la magnitud de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho. No somos seres autónomos. Todo lo que eres, todo lo que tienes no es gracias a tu trabajo y a tu esfuerzo y a tu belleza y a tu guapura y a tu inteligencia. Se te fue dado por el poder de Dios. Y entonces eso nos ubica en el lugar que debemos estar. Ahora sí, entonces, ¿qué es piedad?
Yo puedo vivir esta vida y disfrutarla, pero necesita haber piedad, hermano. Piedad viene de una palabra griega que es eusebio, eusebia. De hecho, el nombre Eusebio eso significa hombre piadoso. ¿Sabes qué significa piedad? La hemos usado mucho. Se usa mal a veces, ten piedad de mí, ¿verdad? No es ese tipo de piedad. La piedad con la que uno se conduce. ¿Qué es piedad? Piedad simplemente significa venerar a alguien o rendirle homenaje. Si tú vives esta vida terrenal sin rendirle homenaje y sin venerar a Dios con todo lo que haces, estás viviendo en impiedad, eres un impío. Y creo que esto está quedando perfectamente claro, no se necesita ir más allá. ¿Sabes? ¿Por qué veneramos y rendimos homenaje a alguien? ¿Qué hay dentro del corazón de una persona que venera a otra? ¿Qué hay? Respeto, admiración, ¿qué más? Pero está basado en el carácter de esa persona. Se tiene que conocer a la persona para poderlo venerar, ¿estás de acuerdo? Se tiene que conocer la integridad de su ser y de su carácter y haberlo visto, cómo se conduce para poder decir, wow, lo venero, le rindo homenaje, lo respeto. ¿Por qué podemos rendir homenajes a cantantes? ¿Por qué podemos rendir homenaje a artistas? ¿Por qué podemos rendir homenaje a la madre en el 10 de mayo o al padre en el Día del Padre y no podemos rendirle homenaje al Dios Supremo que sustenta todas las cosas por su poder? ¿Qué me hace pensar que puedo vivir la vida sin rendirle homenaje y venerarlo? Si todo me ha sido dado gracias a ese gran poder. Entonces estos dos aspectos es la base, hermanos, para poder entender cómo participo de su naturaleza divina. Dios va a ser partícipe y va a otorgarle el nuevo nacimiento y la salvación a alguien que no lo venera, a alguien que quiere vivir la vida sin respetarlo. La respuesta es clara, es no. Entonces estos dos aspectos, hermanos, unen lo físico, lo material y lo espiritual en una sola cosa. Y necesitamos conducirnos de esa misma manera, en piedad y reverencia, entendiendo que somos seres creados. La Nueva Traducción Viviente dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Dios te ha dado todo lo que necesitas, todo su poder te lo ha otorgado para que vivas piadosamente aquí en la tierra. El problema es que muchos no lo quieren tomar, muchos no lo quieren aceptar. Ahí está el gran problema a veces, ahí es en donde la fe es detenida, porque yo lo he explicado muchas veces. Creer es fácil, ¿sí o no? Creer es lo más fácil del mundo. Nos creemos todo. Y la salvación no se obtiene por creer solamente. Lo dice Juan y lo dicen muchos otros pasajes. La fe se obtiene por creer y recibir. Pero si tú crees en Dios, pero no quieres recibir la vida santa que Él te ofrece, porque esa es la vida que Él te ofrece. ¿Sabes cuál es el problema? Que nada más predicamos y decimos, Dios te ama y te quiere dar vida eterna. ¿Es verdad eso? Sí, pero es parcial. Hermano, Dios te ama y te quiere dar vida eterna. Dios te ama y te quiere dar una vida justa. Dios te ama y te quiere dar una vida santa. Dios te ama y te quiere dar una vida basada en la piedad. No nada más eterna. Deberíamos predicarlo así. Dios te va a dar una vida santa, alejada del pecado. Y ahí experimentenlo. Hablen con alguien que tal vez lo hayan visto renuente, que conozcas. En tu trabajo, en tu casa, en tu familia, experimentalo, pregúntale.
Dios te ama y quiere que vivas una vida santa, una vida en justicia, libre del pecado. ¿No te es maravilloso? Y ahí es entonces donde la gente dice, ay, no, yo quiero la eterna. Ok, ¿con qué Dios creen que van a vivir por la eternidad? Con un Dios santo y justo. Se requiere una vida santa y justa. Todo está involucrado, hermano, joven, tu escuela, tu carrera, tu trabajo, tus finanzas, tu matrimonio, tu crianza, tus relaciones, tu sexualidad. Todo está involucrado en la vida santa y justa que Dios te quiere dar. Y tienes que vivir honrando y venerando a Dios con la manera en la que te conduces. Debe estar ligado, no lo puedes separar. ¿Qué dice después el versículo? Verso 4, por medio, fíjate, él está hablando de también que mediante el conocimiento de Cristo, en el verso 3 dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de eso, hoy también hemos recibido preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles son esas promesas, hermano? ¿Las sabemos? ¿Qué Dios te ha prometido? No te ha prometido una sola cosa. Hay miles de promesas que Dios tiene para sus hijos. ¿Cuáles son? Dime 3. Sé que ahí las tienes, pero son muchas más que eso. Muchas más. ¿Cómo voy a entender que tengo hoy preciosas y grandísimas promesas y no sé a veces siquiera qué es una promesa? Sabes, Dios aseguró, porque conoce el corazón del hombre, Dios aseguró de que sus grandes y preciosas promesas hayan quedado incluso por escrito. Busca en el diccionario qué es una promesa. ¿Sabes qué es? Es una declaración escrita o verbal que hace una persona para realizar un acto determinado. Yo prometo que voy a hacer esto, yo prometo que voy a hacer lo otro, y esto que acabo de prometer verbalmente ya lo escribí. Aquí está mi promesa firmada, escrita, anotada y firmada, de que lo que dije y escribí lo voy a cumplir. Por eso no nos metemos en política, porque desde que existe esta nación ningún político ha cumplido lo que promete, ni uno. No podemos poner nuestra fe en la política. ¿Cuántas cosas a veces papá y mamá nos prometieron y no han cumplido? ¿Cuántas veces en el trabajo nos prometen cosas? ¿Cuántas veces hicimos votos y promesas en el matrimonio que no hemos cumplido al día de hoy? ¿Qué es lo que le da validez y que una promesa sea fiable? Que podamos decir, yo confío en esa promesa porque no me va a fallar esa persona. ¿En qué descansan las promesas de Dios? En su carácter, en sus atributos, en su forma de ser. Y no solo eso, ¿sabes en qué más descansan las promesas de Dios? Dije carácter, atributos, y ¿qué más crees? Y recursos. ¿Has escuchado ese versículo que Dios es el dueño del oro y la plata? Obvio, no hablo solo de recursos materiales, hay recursos espirituales, pero ahorita sí me estoy enfocando a lo material, porque en especial al varón es un área que nos desestabiliza, el recurso material. ¿Estás de acuerdo? Es algo que nos afana, nos agobia, nos estorba tanto que incluso afecta y estorba nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo sé que Dios es el dueño de todo el oro y la plata?
Porque Dios la creó. Simple. Por eso, entonces, ¿por qué no me mandan los millones para que ya yo esté en paz? Porque no los necesitas. Porque Él conoce tu corazón, que te vas a volver idólatra, avaro, mezquino, y vas a usar mal sus recursos, porque no es tuyo el dinero. Nada de lo que tienes es tuyo. ¿Cuándo lo comprenderemos? Varones, habla tu corazón. ¿Cuándo? Te lo acabo de mostrar en la palabra. Todo es gracias a su poder. Todo. Si Dios te ha prometido algo, hermano, es porque Él es fiel, Él no es mentiroso, Él no te va a fallar. No te va a fallar. Porque Él tiene verdad, porque es verdadero. Él es omnisciente, porque todo lo sabe. Él es poderoso, porque Él tiene poder, porque es todopoderoso. Él tiene inmutabilidad, porque es inmutable. Todos los atributos que hemos ido estudiando revelan su carácter, su forma de pensar, su forma de ser y su forma de actuar. Y por eso tú puedes confiar en sus promesas. Pero a veces sus promesas no nos gustan. Te pongo un ejemplo. Él dice que no habrá justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ahí no dice que te garantiza que tengas coche de último modelo. Ahí no dice que tengas 3, 4, 5, 10 propiedades. Ahí no dice que le puedas dar a tus hijos, a todos de ellos, una tableta, un teléfono, una computadora, un Xbox, un PlayStation. Ahí no dice y te está garantizando que siempre vas a comprar ropa de diseñador. Ahí está diciendo, no habrá justo desamparado, ni su descendencia que no tenga nada que comer. Pero no nos gusta esa promesa, porque nos hace sentir vulnerables. Te hace sentir vulnerable que tengas que tener el refrigerador apagado, porque no tienes que ponerle adentro. Y que tengas que confiar en Dios para que venga el sustento. Porque aunque trabajas y trabajas y trabajas, no llega el sustento. Pero resulta que llega el día y llega la hora de comer, te sientas a la mesa y tuviste algo que comer, porque Dios es fiel. Pero eso no nos gusta. Yo te pregunto, ¿estarías dispuesto a vivir en esa situación? ¿O la has vivido? Te pregunto, ¿vivir de ropa regalada? Sacrificar que tus hijos traigan zapatitos más o menos y tú hoyos en los zapatos. ¿Estarías dispuesto a ese sacrificio? No depende de ti, ni de tu esfuerzo. Dice ahí, todas las cosas que corresponden a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder. Y si Dios decidió que en su momento andes así y comiendo frijolitos, ese es su deseo y esa es su voluntad, porque algo está produciendo en ti. Y por eso el apóstol Pablo decía, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Y en ambas situaciones he aprendido a estar contento, porque es su poder el que me sostiene, no es mi esfuerzo. ¿Cómo, pastor, Dios va a querer que andemos con zapatos rotos? Esa es su voluntad. Más bien, ¿cómo nos atrevemos a preguntar tal cosa? ¿Cómo? Si Él nos dijo, por nada estés afanado, solo preséntame tus peticiones y el que sabe, que soy yo, ya decidiré si te doy o no te doy, porque algo quiero probar en tu corazón. Algo quiero probar en tu corazón. Es difícil, hermanos, no callarnos. Es difícil no tapar la boca y decir, pero es que es injusto. Y vuelvo a lo mismo, ¿quién dice? Vuelvo a otro ejemplo tonto tal vez. Vamos a cerrar el oxígeno a los impíos, tantito. 10 minutos, no es nada. ¿Mereces el oxígeno que respiras? Pregunto, ¿lo mereces? Ahora con el COVID toda la gente gastó dinerales en tanques de oxígeno.
Le debes una factura enorme al Señor. Jamás le podrás pagar el oxígeno que respiras, jamás. La electricidad que tu cuerpo usa, le debes la factura de la luz también. La calefacción de tu cuerpo se la debes también. Todo se lo debemos a Él. Si no conozco las promesas, ¿cómo me voy a esforzar en las promesas de Dios? Uno debe responder, hermano, a esas promesas, y hay una manera adecuada de responder a esas promesas. Pero ¿cuáles son? Te vuelvo a preguntar. ¿Sabes? Aquí lo menciona, vamos a leerlo. Por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, a través de esas promesas, ahí nos va a dar una pista, y ya llegamos a la parte crucial de nuestra enseñanza, para que por esas promesas hoy podamos llegar a participar de la naturaleza divina. ¿Qué promesas Dios te ha cumplido que hoy te permiten participar de su naturaleza? La principal, Cristo. Prometió un Mesías, prometió un Redentor, prometió un Salvador del mundo y lo envió. ¿Qué más? El nuevo pacto que promete. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Cómo logró eso? Haciendo que su Hijo Jesús, santo y justo, pagara en la cruz del Calvario. ¿Dios te ha vuelto a recriminar algún pecado pasado en la cara? No. ¿Cumplió su promesa de olvidar tus pecados y echarlos al fondo del mar? ¿Cómo estamos retribuyendo a eso? Y hoy puedes participar de su naturaleza gracias a esas promesas. ¿Por qué es tan importante, hermanos, entender esto? Porque si no, nunca voy a poder alcanzar la naturaleza divina. Porque estoy fuera del lugar, porque no entiendo el lugar que me corresponde. El lugar que nos corresponde es de dependencia total a Dios. Total. No puede haber áreas oscuras en tu vida que no le rindas al Señor. Si Dios es fiable y confiable en sus promesas, necesitas tú descansar en el carácter y los recursos de Dios. Él es fiel y cumple, hermano, sus promesas. Por eso Hebreos 10:23, anótalo, no lo busques, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, sin titubear, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Tú puedes confiar en que te vas a dedicar a servirle al Señor. A eso se refiere con la profesión. ¿A qué te dedicas? Tú no te dedicas a ser contador, si es lo que estudiaste o lo que haces para vivir. Ahora, como hijo de Dios, tu profesión no es ser abogado, o todo lo que tú hagas, no es esa tu profesión. La profesión de tu esperanza hoy es ser, actuar y vivir como hijo de Dios en donde te desenvuelves. Entonces vas a poder ser hijo de Dios cuando hagas la contabilidad. Vas a poder ser hijo de Dios cuando practiques la abogacía. Vas a poder ser hijo de Dios, ¿no? Cuando, pienso, Julio, manejes tu taxi. Vas a poder ser hijo de Dios y conducirte así, Beto, cuando vendas seguros. Y así cada uno, cuando vendas salitas también. También. Todo lo que hagas, debe ser basado en la piedad que Dios pide de sus hijos. Esas promesas, hermano, que te permite participar de su naturaleza divina, también, ¿qué crees? ¿Qué dice el versículo? ¿A qué más te ayuda? ¿Qué sigue diciendo el versículo? ¿A qué nos ayuda? A huir. ¿De qué cosa?
de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mira, el mundo no es corrupto porque el mundo sea malo. Esta tierra Dios la creó buena, porque al final de la creación, en el sexto día, Él dice, y vio que todo lo que Él había hecho era bueno en gran manera. ¿Qué es lo que tornó malo el mundo? La concupiscencia. ¿Quién porta la concupiscencia? Nosotros. Este mundo es corrupto gracias a nosotros. Y vuelvo entonces a preguntar, ¿necesito a Dios o no necesito a Dios? Si quieres vivir de acuerdo a esa corrupción, no necesitas a Dios. Y no necesitas la iglesia. Y no necesitas venir los domingos a escuchar. Pero si en tu corazón está un deseo de verdad honrar y venerar, y has entendido todo lo que Dios te prometió y te ha cumplido hasta hoy, tu corazón va a cambiar, mi corazón va a cambiar. Por eso vamos a poder estar firmes sin fluctuar y trabajar para Él, porque Él fue fiel y lo seguirá haciendo. Entonces necesitamos conocer esas promesas para poner, después dice ahí el versículo, toda diligencia, ¿cierto? Vamos a avanzar. ¿Qué dice ahí? Vosotros también poniendo ¿qué? Toda diligencia por esto mismo. Es decir, gracias a que ya entendí que hay promesas que Dios me hizo, que gracias a que hoy entendí que su poder me hace vivir en esta tierra piadosamente, gracias a que entendí que aunque vivo en un mundo corrupto y hay concupiscencia en mí, gracias a eso puedo participar de su nueva naturaleza. Gracias a eso entonces ahora yo tengo que poner toda diligencia. ¿Cómo lo explicamos de una forma más sencilla? ¿Qué significa poner toda diligencia? Es algo muy sencillo. Es esforzarnos al máximo con ese mismo poder de Dios para responder a las promesas de Dios. ¿Cómo pongo toda diligencia? ¿Cómo me esfuerzo o en qué me esfuerzo? Aquí dice. ¿Cuál es la primera parte? Añadiendo a vuestra fe, porque ese es el primer recurso espiritual que tú necesitas. No puedes ser creyente sin la fe. ¿Qué hay que añadirle a la fe? Uno pensaría, es que la fe no es defectuosa. No, ahí no está diciendo que a la fe le falta algo, no. Lo que está diciendo allí, en otras palabras, es que la fe que es perfecta, que es un don de Dios y que yo puedo utilizar, tengo que esforzarme en hacer crecer esa fe. Por eso dice, añade a la fe, para que tu fe crezca. Porque la fe no es pasiva, es activa. ¿Cómo entonces? ¿Cómo le añadimos virtud a la fe? ¿Qué es virtud? ¿Habías visto este versículo? Si tú crees en Dios y obedeces a Dios, ¿cómo puedes mejorar la fe entonces? Añadiéndole virtud. ¿Qué es virtud? Es algo que enriquece la fe. ¿Sabían qué es virtud? Piensa, un músico virtuoso. Beethoven lo era. ¿Qué era lo que le hacía estar en la categoría de virtuoso? ¿Qué era? Fuerte, ya me la dijeron por acá. ¿Había otros pianistas y compositores en la época? ¿Eran buenos? Sí, buenísimos. Porque no había Netflix, ni Facebook, ni Instagram. No estaban de ociosos perdiendo el tiempo. Entonces desarrollaban su talento. Pasaban 4, 6, 8 horas diarias practicando su instrumento. ¿Por qué? Porque los trabajos más cotizados estaban en las cortes de los nobles. Y si eras un buen músico y un buen compositor, te contrataban para componerle una sinfonía a la quinceañera, en vez de un show, ¿verdad? Híjole, hay tantos ya que no quiero decir. Pero dentro de todos esos pianistas que eran buenos, Beethoven se destacaba.
y era virtuoso. ¿Por qué? Porque lo que todos hacían bien, él lo hacía excelente. Entonces la virtud es una excelencia moral. Escúchame, el nivel de querer hacer las cosas bien no sobrepasa el nivel de cualquier fariseo. ¿Lo hacían bien? Sí, muy bien. Y se vestían muy bien, se veían bien, actuaban bien. Tanto que la mayoría del pueblo los admiraba a los fariseos. Decían, wow, yo quiero ser como ese. Y ahí andaban atrás de ellos. Pero entonces llega Jesús y dice, yo no quiero que lo hagan bien, quiero que lo hagan excelente. Y la gente, caray, ¿eso se puede? Sí, con mi poder se puede. Añade a tu fe virtud. ¿Qué decía el fariseo? Hey, hazlo bien, no adulteres. Pero ya viste la falda que trae. ¿Qué? No estoy adulterando. Nomás me eché mi taquito de ojo. ¿Lo hicieron bien? Sí, no fueron a serles infieles a sus esposas. ¿Lo hicieron excelente? No. Jóvenes, excelencia moral. ¿Hasta dónde están llevando su excelencia moral? Ya cerré mi cuenta, pues. Cerré las cuentas falsas que tenía de TikTok. Ya tengo la original. Hazlo excelente. Ya, hombre, ya corté a las 20 novias que tenía, nomás tratando con una. Hazlo excelente. Jóvenes, y los varones y las mujeres, añadan a su fe virtud. ¿Qué es virtud? Excelencia moral. Es algo que enriquece también las vidas de los demás. Porque en cuanto tú añadas virtud, tu fe va a afectar a otros. ¿Sabes qué provoca hoy la virtud en las personas? En vez de admiración, provoca juicio. Ay sí, ¿a poco sí? No estamos hablando de perfección, no me malentiendas. No estoy diciendo que las personas que se van a esforzar en añadir virtud y van a querer hacerlo excelente no van a fallar, van a fallar. Y qué increíble que al menos esas personas que se están esforzando son atacadas. En vez de decir, veo que te has estado esforzando por ser excelente y añadir virtud a tu fe. Yo también quiero, ayúdame, vamos a hacerlo juntos. No, es, ay sí. No te juntes con ese porque, qué tremendo. Y luego a la virtud, ¿se le podrá añadir algo a la virtud? Sí, dice aquí. O sea, esto va increciendo, hermanos. Pedro le está echando más cosas y más cosas a la fe. Empezó en la fe. Uno pensaría, ya la fe, ya creo, ya me fui al cielo. Ya voy a estar con Diosito. No, añádele virtud. Ya, quiero ser moralmente excelente, imitando a Cristo y a los hermanos que veo que se están esforzando y juntarme más con ellos. Ya cumplí. No, ahora añádele conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Dice que significa conocer algo de manera experiencial. O sea, que lo experimentes, que lo vivas. Un conocimiento funcional u operativo. O sea, empieza a operar en ese ambiente. ¿Cómo se va a obtener el conocimiento? Por la experiencia de primera mano. A ver, pastor, ¿cómo le haces? Yo veo esto en tus hijos. A ver, Lalo, ¿cómo le haces? A ver, Alex, a ver, Milton, a ver, Fer, ¿cómo te has logrado mantener en pureza? A ver, ¿cómo le has hecho? Ven, júntate conmigo y vamos a caminar juntos. Mira, es que encontré en la Biblia un pasaje que dice, y entonces un día que yo estaba con mi esposa y tuve la oportunidad de hablarle mal y ser grosero, pues el Señor me instruyó ahí, y entonces cambié mi corazón y entendí que yo le sirvo a ella, la amé, la comprendí, además estaba en días complicados.
Es que a mí me pasa lo mismo y no sabía cómo hacerle. Experiencia de primera mano. No solo es la teoría, es cómo lo aplico. Si tú ya tienes la fe y estás obedeciendo y estás queriendo llevar tu obediencia a una excelencia, entonces ahora empieza a practicarlo más y más. Eso está diciendo Pedro. Aspira a la excelencia, a lo virtuoso, aspira a ello, pero practica. ¿Tú crees que llegó un momento en el que un Beethoven o un Mozart, ¿no? Y se dice que por eso fue también mucho la caída? Ambos creo que acabaron, bueno, uno por el oído, pero era temperamental, y el otro acabó en pobreza. ¿Qué dejaron de hacer? Lo que antes hacían, que los llevó a ser virtuosos. Dejaron de practicar. Cuando estudiaba piano, nuestro maestro de música, ¿sabes qué nos dijo? Cuando tú dejas de practicar un día, dice, tú lo notas, tú te das cuenta. Cuando dejas de practicar 2, lo nota tu maestro. Llegas así mal, 2 días sin practicar. Cuando dejas de practicar 3 días tu instrumento, tu perro lo nota. Entonces, la virtud se va a mantener en virtud y en excelencia gracias al conocimiento, la aplicación presencial, práctica, vivencial, no solo la teoría, practícalo. Por eso hay que añadir conocimiento a la virtud. ¿Se le podrá añadir algo más? Sí. Pedro dice, ahora al conocimiento, a esa parte que es personal, operativa, funcional, añádele dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Viene de una palabra que se llama kratos, que significa dominio o destreza. Te lo voy a poner aquí en términos prácticos. Kratos es cuando alguien dice, ese brother, no sé si lo has escuchado, Milton, ese brother destroza el piano, ¿ah? Se come la guitarra, la destrozó. ¿Por qué? Porque toca tan hábilmente que el instrumento le queda chico, parece que el instrumento se está desarmando, porque es tal la potencia, tal la fuerza, tal el dominio y la destreza que ese músico tiene sobre el piano, que el piano se calienta y se destruye, como yo, por ejemplo. No, es broma, no tengo destreza, no la tengo, ahí les va. Va uno más difícil. Ya empezamos mal. Perdón. Va uno más difícil. Todos esos eran ejercicios que están en un método y van de menos a más. No me salen. No tengo la destreza. Antes de joven, mi habilidad era mayor que la de hoy. Tocaba mejor que hoy, porque dejé de tocar. Y a eso se refiere, dejé de practicar. El dominio propio no es que te puedes gobernar, es que gobiernas la habilidad. ¿Sí me explico? A base de no soltar el conocimiento, o sea, la experiencia, la práctica. A base de la virtud, que no quieres dejar de ser excelente. A base de la fe, lo que sustenta todo. Estoy obedeciendo, estoy creyendo y obedeciendo. Esto está impactante, está ligado todo. Ahora, además del dominio propio, que es la destreza que le añadimos al conocimiento, todavía hay algo más. Todavía Pedro dice, ahora al dominio propio añádele paciencia. ¿Tú crees que cualquier chavito que quiera tocar virtuosamente va a decir, ya sé por qué no domino mi ejercicio, es que tengo que ser paciente? Y entonces va a decir, voy a esperar. Creo que ya, y brum, ¿le sale? Porque paciencia en la Biblia es otro significado o otro sinónimo, perseverancia. La palabra
en griego es hipomone, que significa permanecer, soportar. ¿Soportar qué? Si lo aplico al piano, el dolor de los dedos, el dolor del antebrazo, el dolor de las nachas, que estás sentado horas en el piano practicando. Te lo aguantas. Te lo aguantas porque estás perseverando en tener destreza, dominio propio. ¿Por qué? Porque necesitas operar, necesitas funcionar, de primera mano meter las manos en el piano. Me estoy yendo hacia atrás, repitiendo todo, porque quiero ser excelente y porque quiero seguir creyendo y obedeciendo al Señor. Qué tremendo eso. ¿Falta algo? Sí, todavía. Después de paciencia o perseverancia, Pedro dice, ahora a la paciencia añádanle piedad, la misma palabra con la que empezamos, piedad. Eusebia. ¿Cuál debe ser el motivo por el cual perseveras y eres paciente en mantenerte practicando la piedad? La piedad debe ser porque mi deseo es venerar y rendir homenaje. Todos esos músicos de esa época, su deseo era llegar a la corte o aspirar a componerle música y tocar en las cámaras del rey, porque lo veneraban. Toda tu práctica, tu paciencia, tu perseverancia, la destreza que vas a desarrollar, el conocimiento que vas a adquirir, la virtud y la fe que le vas a poner, es porque quieres honrar y venerar al Rey de Reyes. La piedad se necesita. ¿Le falta algo a la piedad? Sí. Dice Pedro, a la piedad añádele afecto fraternal. Filadelfia, esa es la palabra griega. ¿Qué es? ¿Cómo lo relacionamos? Si Filadelfia o afecto fraternal simple y sencillamente significa ser un amigo afectuoso, tener un afecto por mis hermanos, tener un afecto genuino por otros creyentes. Parece que esto rompe todo. Parece que no tiene relación. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Sabes cuál es la manera? Una gran manera en la que veneramos y honramos a nuestro Rey, o hacia dónde se va a dirigir esa destreza. ¿Tú crees que a Dios, y este es el ejemplo, tú crees que a Dios, o te pongo un ejemplo, al Rey, tú crees que al Rey, lo que él quería, el Rey, era contratar a esos virtuosos y a esos que perseveraron y que tenían dominio, y los contrataba para él ser la única audiencia y decir, ay, a ver, tócame, y ahí estaba él. Ay, qué bonito tocas, te falta practicar. ¿Era para eso nada más? ¿De qué me serviría yo solito decir, Señor, ¿qué crees? Me guardé fiel a mi esposa. ¿Qué me va a decir Dios a mí? Ah, eso está muy bien. Ya me honraste y ya me veneraste. Y eso yo lo veo. Señor, ¿qué crees? Ya mi corazón no está aferrado en las riquezas. Ya no soy avaro. Ya. Muy bien, yo lo sé. Yo sé tu corazón. Pero, ¿qué es el pensar de Dios? Yo no quiero nada más verlo yo. Yo quiero ahora que otros lo vean. Por eso necesito que ahora vayas y tengas relaciones con tus hermanos en la iglesia. Porque la gran manera en la que me vas a honrar es teniendo amistad genuina con otros, y yo quiero que ellos vean mi gloria en ti. Quiero que vean el virtuosismo que has desarrollado, quiero que lo vean en ti, la excelencia moral. Quiero que vean cómo decidiste conocerme más. Quiero que vean cómo has sido perseverante y paciente. Quiero que vean la manera en la que deseas honrarme y amarme a mí. Por eso quiero ahora que seas afectuoso y vayas con tus hermanos y les enseñes, con el simple hecho de llevar una amistad con ellos. Qué impactante es esto. ¿Faltará algo más? Sí. Con esto terminó. Pedro dice, y al afecto fraternal, a esas relaciones amistosas, ese amor que sientes por los hermanos, lo tienes que llevar a otro nivel.
le tienes que añadir amor. Así como yo te he amado y di mi vida por ti, quiero que tú vayas y los ames y des tu vida por ellos. ¿Por qué crees? Porque dice un versículo que lo dijo Jesús: no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿En qué estás dando tu vida por tus amigos? ¿En qué? ¿Siquiera los tienes? Aquí. Qué tremendo es esto, es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque entonces ya no nos vamos a centrar en nosotros. Y vamos a entender que la manera en la que yo honro y venero a Dios, y que acepté procesos, me dejé entrenar, lloré con lágrimas, me dolió hasta el alma, me dolió hasta la carne de haber dejado todos mis pecados. ¿Sabes quién lo va a disfrutar más? Todos los que me rodean, mis hermanos y mis amigos. No sé si comprendes por qué entonces es tan grave pecados como el chisme, crítica, murmuración, pleitos, envidias, celos. La gente que anda metida en eso es porque ni siquiera ha llegado a la fe y no ha vivido todo este proceso. Es tremendo. ¿Y cómo lo cierra el apóstol Pedro? Porque si estas cosas, él cierra tremendo, están en ustedes y abundan, o sea que cada aspecto lo puedo hacer crecer más y más. Dice, no te va a dejar estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Que mientras más crezcan de esta manera, más productivos y más útiles van a ser para el servicio del Rey. Por eso cierra horrible, dice: el que no tiene estas cosas, o sea, los que no se llegan a desarrollar de esta forma, son cortos de vista o ciegos, y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. ¿Con qué me quedo, hermano? Con lo que dice Hebreos: procuren hacer, y ese sí, ahora sí vamos a leerlo, con eso terminamos. ¿Qué era? Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Con eso termino. ¿Listos? Dice así, léanlo conmigo. Hebreos 10:23. Dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vamos a seguir hasta el 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día final. Esto lo escribieron hace 2000 años, hermano, y era urgente. Hoy, después de 2000 años, ¿seguirá siendo igual de urgente? No, más urgente. Analiza, te voy a suplicar, analiza por favor cada uno de estos pasos, cada uno de estos elementos que el apóstol Pedro de manera magistral nos enseñó. Fue fabuloso. Lo único que hice fue tomar la concordancia y explicar uno por uno y ver cómo se relacionan. Y esto lo puedes hacer en tu casa. Hazlo, por favor. ¿En qué se resume también una vida de fe cristiana? En cómo tratas a otros. ¿Cómo tratas a otros? Y todos, créanme, todos necesitamos crecer en esto. Le doy gracias a Dios por su palabra, hermanos. Es tal vez mucho que digerir, pero todo para terminar diciendo: así es como vas a poder participar de la naturaleza divina. No hay otra manera. Este es el bosquejo, este es el paso, estos son los pasos, son simples. Aún cada palabra ahí. Tenía muchos deseos de algún día estudiar un poquito más a fondo, ni siquiera fue tan a fondo. Y creo que hay mucha más riqueza en esto. Y muchos más versículos que apoyan todo esto. Estúdialo. Si te encuentras referencias cruzadas en tu Biblia cuando estudies esto, hazlo, por favor. Y edifícame
Platícame, ¿qué te habló Dios y en qué te confrontó y en qué vas a cambiar? ¿Sale? Vamos a orar, cierra tus ojos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque hoy entendemos que tú nos has dado todo lo que pertenece a esta vida, todo lo que podemos vivir aquí en la tierra, pero ya entendimos que no podemos desligarlo, no podemos separarnos, Señor, de una vida piadosa, de una vida basada en el temor tuyo. Esa es nuestra oración, Señor. Ayúdanos a terminar de entender que todo lo que soy, todo lo que tengo es por tu divino poder. Y gracias a que tú nos llamaste a través de tu Hijo Jesucristo a ser salvos, a ser redimidos, a ser justificados y ahorita estar siendo santificados, procesados para parecernos más a ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado preciosas y grandísimas promesas para que podamos participar de tu naturaleza, Señor. Y hoy nuestro deseo es huir de la corrupción del mundo, no entrar al juego del mundo, no actuar como los mundanos actúan, en todos los niveles, Señor. Desde adolescentes, jóvenes, adultos mayores, adultos, ancianos, Señor, que nos podamos conducir en temor sin excusas. ¿Cómo nos vamos a excusar si tenemos tu poder y tu naturaleza divina, si es que somos tus hijos? ¿Cómo? ¿Cómo podemos decir que hoy es complicado huir de la corrupción del mundo, Señor, o hacer morir nuestra concupiscencia si te tenemos a ti, Señor? Ayúdanos a entender esto. Y que nuestro corazón, Padre, se encienda para poner toda diligencia, esforzarnos al máximo con tu gracia, Padre. Que podamos añadir a nuestra fe virtud, Padre. Querer ser excelentes. Señor, que podamos añadir a eso conocimiento, es decir, que lo conozcamos de primera mano porque lo ponemos en práctica. Señor, que tengamos el dominio propio, es decir, la destreza. Una vez que lo empezamos a practicar y a ejercitar en nuestra vida, que tengamos la destreza, que la adquiramos. La destreza de cerrar la boca cuando hay chismes, crítica, mentira, murmuración, palabras morbosas, groserías, palabras deshonestas. Que tengamos la destreza de guardar nuestros ojos y nuestra mente en pureza sexual. Que tengamos, Señor, la destreza de ser humildes cuando alguien, Señor, nos ofende o nos agravia. Que tengamos la destreza de perdonar, de no retener rencores, amargura. Que tengamos la destreza de no amar el dinero, Señor, ensimismarnos en nuestras ideas. Ayúdanos con eso, Padre. Y que en eso tengamos paciencia, que perseveremos, que no claudiquemos, Señor. Padre, que a eso le podamos añadir piedad, el deseo, el gran deseo de honrar tu nombre, de venerarte a ti, Señor. Y que eso también nos lleve a entender que tu deseo es amar fraternalmente a otros, para impactar sus vidas, para edificarlos, para alentarlos a las buenas obras. Y Señor, que a raíz de mostrarnos amigos y entablar relaciones estables, duraderas, relaciones espirituales, fuertes espiritualmente hablando, Señor, podamos empezar a amar como tú amaste, dando nuestra vida por nuestros hermanos. Señor, ayúdanos a entender todo esto y llevarlo a la práctica. Queremos hacer firme nuestra vocación. Esta es nuestra profesión, Señor, y en esto queremos ser profesionales, no mediocres, Señor. Nos estás llamando a la excelencia. Ayúdanos, Señor. Confírmanos en esta verdad presente, que es lo que anhelas para nosotros, mi Dios. Te lo pedimos, mi Dios. Gracias por esta palabra que usaste a tu siervo Pedro. Y gracias porque él fue diligente. Y gracias a esa diligencia, esta porción de la Escritura hoy fue preservada hasta nuestros días. Gracias, Señor. Gracias por esos corazones de esos hombres que hace 2000 años dieron también su vida por ti, para sembrar el Evangelio aún con sus propias vidas. Gracias porque todo esto lo hiciste tú, Señor. Y nosotros también queremos marcar esta generación, Señor. Que nuestros días no terminen
y que nuestra memoria sea simplemente: fue un buen cristiano. Queremos más que eso. Queremos que sea excelente nuestra vida aquí en la tierra, Padre amado, para honrarte a ti, darte toda gloria, alabanza y adoración, Padre. Gracias te damos por tu palabra. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.